Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y en este capítulo tenemos el gusto de recibir a Alisa Saga, quien creció en un hogar con narcisismo y ahorita nos va a platicar todo de eso. Y además también estuvo involucrada en temas de ludopatía. Pero después de mucho trabajo, que también nos va a platicar, ahora es coach cero que acompaña a víctimas de narcisismo y además es coach de vida especializada en temas de 12 pasos y de ludopatía. Así que bienvenida, Alisa, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado. La verdad es que desde que supe que mi familia, o vamos, que mi mamá era narcisista, yo llegué a todo mundo con mi historia. O sea, nadie me la pidió y esta vez como que tú quieres saber de esto y entonces es así como un enfoque totalmente diferente para mí y muy importante. Así es de que yo te agradezco a ti. Ay, bueno, pues nos estamos ayudando mutuamente y también ojalá ayudemos a muchas otras personas. Y por lo que a mí también me emociona mucho que estés aquí, además de que obviamente pues todos mis invitados son muy especiales, es porque he estado platicando mucho con gente que vivió un caos similar al mío, que como saben todos los que nos ven, pues tiene que ver con adicciones más de sustancias. Y pues hoy vamos a escuchar una historia completamente diferente de cómo fue para ti crecer en un hogar con una mamá con trastorno de personalidad narcisista y cómo vamos, o sea, y vamos a confirmar cómo no importa tanto el caos del que venimos, que todos los que lo vivimos, sea cual sea, siempre terminamos desarrollando los mismos rasgos de personalidad y nos termina afectando de la misma forma casi siempre. Entonces, por eso es tan importante empezar a tener casos distintos también, como el tuyo, para que todos los que viven algo que a lo mejor no es de lo que ya hablamos, sepan que no están solos, que no están solas y que también hay un espacio para ellos aquí. Así que ahora sí, pues si te parece bien, empezamos con una pregunta y vemos ahí, vamos fluyendo. Perfecto. Explícanos un poquito, Alisa, primero que nada, para la gente que no sabemos tanto de eso, ¿qué es el trastorno de personalidad narcisista? Mira, el trastorno de la personalidad narcisista es, como bien lo dijimos, es un trastorno de la personalidad. Esto quiere decir que, que no es una enfermedad, vamos, que no se cura, no es algo que la gente tiene que se puede curar. Es, es, es una personalidad con rasgos muy definidos, muy definidos. En mi caso, mi mamá, o sea, tiene de 10-10 por decirte algo, ¿no? O sea, yo siempre supe que había algo malo o raro con ella. Era muy caprichuda, muy enojona, muy hiriente. Yo desde muy chiquita aprendí que ella no me quería, Ok. o sea, desde muy chiquita. Entonces, la personalidad típica narcisista es la persona que se aprovecha de todos, que solo piensa en su bienestar, que va por la vida atropellando, hiriendo, eh, humillando a la gente. Los narcisistas gustan mucho de humillar, de mostrar superioridad ante los Mm, demás y de eso se alimentan, vamos, mm. de eso se alimentan. Y amargan la vida de los que viven junto con ellos. Mi infancia en casa fue espantosa. Ay, se me enchina la piel y ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, pero quiero nada más como extenderme tantito en el tema del narcisismo para que la gente que no necesariamente sabe
lo que es o lo identifica, lo pueda identificar con estos rasgos de conducta. Entonces, tienen un sentido exagerado de superioridad, ¿correcto? Y tengo entendido, según lo que leí, el libro que me recomendaste, de una profunda necesidad de que los admiren constantemente. Y eso lo logran también, como dices, humillando, ¿no? Humillando. Lo que pasa es que, bueno, a eso se le conoce como suministro narcisista, Ok, que es como su dosis. Vamos, ok, y ya vamos, estamos hablando también de adicción. Ellos tienen que recibir su dosis o de aprecio, pero cuando ellos lo humillan, o sea, cuando ellos humillan al de junto, es suministro de la mejor calidad para ellos. ok. Cuando ellos logran que una persona llore o se moleste o se sienta de lo más incómoda, para ellos es wow, Híjole, así de plano. híjole, sí, está horrible. Y algo también que es muy importante mencionar, creo, es que no tienen una capacidad de tener empatía, obviamente, porque si no, no tendrían, pues, como corazón para hacer eso, ¿no? O sea, tienen algo les falta, digamos. Son totalmente incapaces de sentir empatía. O sea, Ok. te pueden apuñalar y si lloras, decirte, ay, oye, de veras no aguantas nada, pute, no se puede hablar contigo. O sea, a Mm, ese grado. ya, y O sea, manipulan. muy bueno, maestros en el manejo de las culpas. Ok. O sea, te voy a decir algo terrible. Yo supe del narcisismo a 2 meses de cumplir 59 años. ¿Y qué pensabas entonces, creciendo? Mira, creciendo, mis impresiones sobre la familia fueron cambiando según fui creciendo. Ok, Cuando era muy niña, pues es lo que había, vamos. Y es lo que aprendí y es lo que mamé en casa. Entonces yo pensaba que eso era lo normal, porque ok, además todo se normaliza, claro. como en la familia de cualquier adicto. Ujú. Entonces, para mí eso era lo normal y yo pensaba que en todas las familias eran igual. Como dato, algunos tíos, algunos familiares de la familia de mi mamá tenían rasgos muy similares. Ok. Entonces eso más me reforzaba la idea de que pues así era. Ujú. Pero después, cuando fui ya un poco creciendo más y empecé a ver a mis amigas y a ir a sus casas, y entonces me di cuenta de que en mi casa no se vivía normal. Ok. O sea, Sí, definitivamente. algo estaba raro. Algo estaba muy raro, pero a diferencia de lo que tú platicas en algún momento o que he oído de otras personas, yo sí invitaba amigas a mi casa porque mi mamá en las tardes nunca estaba. Ok. Yo sí invitaba amigas, pero me encantaba estar fuera de mi casa, por supuesto. O sea, ¿Cómo era el trato que te daba tu mamá? O sea, ¿qué dices que no te sentías como una niña querida? Nunca te sentiste como una niña querida. ¿Qué es lo que mira, te te voy a dar decía? ejemplos porque creo que los ejemplos son lo más gráfico. Sí. Haz de cuenta, desde que yo tengo uso de razón, a mí en casa me decían que estaba gorda, Ok. pero no, mi vida estás gordita. Pues estás gorda. ¿Quieres que cuando crezcas te digan Alisa la gorda? O sea, no, no. Entonces, mi mamá tenía una fijación con mi peso. Entonces todo el tiempo era eres gorda y luego le añadió que era fea, que me parecía a mi papá y que tenía la boca muy grande. Mm. De eso me acuerdo que me lo decía cuando yo era muy chiquita, porque me acuerdo que la veía para arriba. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y entonces yo crecí pensando que era fea y gorda. Me llevaba de compras, nunca pude escoger mi ropa. Te puedo decir que años después de casada fue que empecé yo a decir esto me gusta y esto no. Mi mamá Ujú, me compraba la ropa, ella me la escogía y no había de piña, ujú. no había discusión, así era. Esa era mi relación mía con mi mamá. Por lo mismo que yo estaba gorda, a mí jamás en la vida se me sirvió postre en la mesa. Y a los demás sí. Entonces, a los demás sí. Entonces, cuando pues todos se paraban de la mesa y en la tarde, pues yo me moría de ganas por probar el pastel. Y Claro. entonces, empezaba yo a pellizcarle al pastel. Y entonces
ella se aprovechaba de eso para humillarme delante de la gente y decir que yo me robaba la comida. Ay, no. O sea, esa fue mi infancia, vamos. Y esto que te estoy diciendo es así y con el volumen más bajo que te puedas imaginar. Sí, o Porque sea, se además no ponía hemos peor. hablado, con la edad se volvió peor, con la edad se volvió peor. Yo creo que, y bueno, eso sí lo tengo que mencionar porque es como justicia divina. Yo creo que sobreviví a mi infancia gracias a mi nana. Ok, Yo tuve una nana que entró a trabajar a casa de mis papás aproximadamente cuando yo nací y se fue de casa de mis papás cuando yo cumplí 17 años. ok, O te sea, cuidó siento que ella. siento así clarito que Dios la puso en mi casa para que yo sobreviviera y cuando ya estaba yo más o menos lista, se fue. No volví a saber de ella, pero la encontré hace 3 años, ya sin vida, pero fui a su Ujú. pueblo y bueno, fue así como que toda una historia hermosa, pero sí, por justicia divina le tengo que dar las gracias porque ella fue mi mamá del alma, vamos. Ok, De ella recibí amor. ay, qué bueno. Sí. Otra cosa muy importante del narcisismo, en la familia sobre todo, es que todo mundo tiene un rol. Ok, sí, Los roles a veces cambian, pero generalmente todos regresan a su rol. ok, Los roles son muy definidos y muy claros. Está el padre narcisista, que puede ser, en mi caso fue mi mamá, pero en sí, muchas familias es el papá también, o sí, puede ser un hermano, pero sí, cuando es la mamá es como el pilar, claro, es como, es como la base, vamos. sí, Entonces, en mi caso era mi mamá. Los narcisistas tienen cómplices, ok. tienen sus cómplices principales. En el caso de mi mamá, su cómplice principal fue mi papá. ¿Y cuál es el rol del cómplice? ¿Qué El hace? rol del cómplice es darle la razón en todo y hacer su trabajo sucio. Ok, O ¿cómo qué? sea, en la jerga de narcisismo se les llaman monos voladores, Ok, como en la película del Mago de sí, Oz, que eran los que sí. mandaban a hacer el trabajo sucio. Bueno, ese era mi papá y hacía su trabajo, wow, a la perfección, ¿Nos puedes desgraciadamente. dar un ejemplo de cómo era Sí, contigo sí ese les cómplice? puedo dar un ejemplo. Mi mamá se enojaba conmigo por cosas que yo ni me enteraba. Ok, Podía haber sido cualquier cosa pues que ni mi cerebro registraba porque no venía al caso. ujú, Entonces, primero me dejaba de hablar y me ponía malas caras. Y esa parte, ese castigo del silencio es espantoso. ujú, Es sí, espantoso porque llegas y le hablas y no te contesta y te ve feo y tú dices, puta, ¿ahora qué hice? Y entonces ujú, empiezas a sufrir y empiezas a hacer el recuento de ahora qué hice, sí, sin encontrar qué hice. Y entonces, después de unos cuantos días, que no me habla y yo ya también empiezo a reaccionar con malas caras, viene mi papá a hablar conmigo. Hija, ¿qué pasó? Me dijo tu mamá que bla, bla, bla. Y entonces me suelta toda la historia y yo, ¿cómo? Pero no fue así, papá. Y entonces yo le daba mi versión de los hechos, ¿no? Y entonces me decía, de todas maneras, vas a tener que ir a pedir perdón. Pero no hice nada, papá. O sea, pero sí, yo no le hice nada. O sea, ¿por qué le tengo que ir a pedir perdón? Porque le tienes que ir a pedir perdón, porque si no le vas a pedir perdón, te las vas a ver conmigo. ¿Quieres tener problemas conmigo? ay, no, Y entonces, imagínate una niña de 7, 8, 10 años, o sea, sí, no, y entonces llegaba yo y ya con el nudo en la garganta y así de rabia, y llegaba con ella y me humillaba y le decía, perdóname. Y entonces sentía como el brillo en su mirada y sentía la humillación amplificada. No sé cómo te explico, o sea, me sentía, no te puedo decir, porque en esa edad no encontraba una metáfora, sí, pero era una sensación espantosa. Ese era mi papá.
O le Ay, mandaba a decir, tengo unos recuerdos de él espantosos, espantosos, espantosos. Yo creo que tengo peores recuerdos de él que de ella, porque mm, él de veras hacía su trabajo muy bien. Una de las escenas que tengo muy grabadas en la mente fue, yo pensaba que tenía una relación con él, que él era el bueno y mi mamá era la mala. O sea, sí. y y entonces los sábados él le gustaba irse a bañar al deportivo en la mañana y no sé qué, y le dije, yo me iba con él. Y entonces íbamos en el coche y yo le iba platicando de mi semana en la escuela. Estaba yo chiquita, tendría unos 13, 14 años, recién adolescente. Y yo pensaba que esos idas a bañar al deportivo que platicaba con mi papá, de veras eran una relación bonita que tenía con él. Ujú. Un día íbamos llegando al deportivo y hay caminando por el jardincito hacia los baños. Estaban unas niñas de Maccabi jugueteando, correteando, y en eso de repente, así en medio, a la mitad del jardín, se detuvo, me volteé a ver así, pero con unos ojos de desprecio, y me dice, mira nada más. Volteé a ver todas las chamaquitas preciosas, delgaditas, y tú, nada más vete. Así, sin decir aguabá. Nudo en la garganta, ya no podía yo hablar. Y entonces seguíamos caminando y él como si nada. Entonces, ¿qué? Súbete a bañar y nos vemos aquí en media hora, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y yo nada más me subía a los baños y empezaba a llorar en la regadera. Y lloraba, y ya salía como que, o sea, no le puedes poner malas caras. ¿Cómo? Yo Sí. me robó la comida, por eso estoy gorda. O Ujú. sea, fue una infancia espantosa, pero nunca la vi como espantosa hasta que supe del narcisismo como trastorno de la personalidad, porque ya me habían Ok, dicho tu mamá es narcisista, y yo en ese momento pensé que era como adjetivo calificativo, ok. que es como egoísta y así. Y Sí, no, cuando empecé a leer, Dios de mi vida, o sea, shock, sí, shock. El libro que leíste de Carolyn Foster sí, describe mi vida de pe a pa. Y todos los libros, en todos los libros me veo y te puedo dar 100 ejemplos de cada cosa. sí, O sea, es sí, sí. increíble, increíble. Y para mí es muy importante este podcast porque, sobre todo tratándose de la mamá, hay muchos prejuicios. ¿Cómo qué? Gente que, bueno, vamos, yo me alejé de mi mamá porque ella empezó a hacerme un castigo de silencio. Mm, ¿Ok? sí, Yo ya vivía en Israel, mi papá se murió, vamos, empezando la pandemia, y cuando mi papá se murió, yo estaba aquí sola en Israel, estábamos en plena pandemia y estábamos cada quien en su casa. Yo vivía sola y mi papá se murió. Yo supe que ella hizo destrozos en la familia toda la semana de la Shiva, que además no hubo porque estábamos en pandemia, pero a mí nunca me habló. A mí nunca me habló mm, por teléfono para preguntarme cómo estaba, para preguntarme si necesitaba algo. Después de todo, se acababa de morir mi papá, aunque ella estuviera divorciada de él y lo odiara. Yo no dejaba de ser su hija y claro, no dejaba de vivir sola en otro país, del otro lado del mundo. Algo se sí. me podía ofrecer, ¿no? Ujú. Y entonces ella empezó con un castigo de silencio que duró hasta ahora. Bueno, hizo una llamada en el peor momento, pero yo la corté de tajo. Tu mamá ahora Entonces, todavía vive, entonces. mi mamá todavía vive, pero yo tengo desde marzo del 2020 que no hablo con ella. Y no, real, no le guardo ni tirria, pero yo no me vuelvo a acercar a ella. Ella su vida, yo la mía. No le guardo odio, no, ya, o sea, ya como que a ella la superé porque entendí que está enferma. Sí, Vamos, no enferma, está trastornada, vamos. claro. No tiene ningún control sobre lo que hace, pero los cómplices sí. Y lo que decías de los prejuicios, nos estabas diciendo algo de que los La prejuicios. gente cuando oye que te distancias de tus padres de alguna Mm, manera, te juzgan sí, y te dicen, no, pero estás mal, es tu mamá, es...
so what? Sí, Sí, es mi mamá. Y, o sea, sí, porque me maltrata y me dejó traumada y me hizo ¿Tengo que seguir junto de ella? No, ¿dónde está escrito? La sí, honro, wow, me diste la vida, te agradezco. Ya me la hiciste imposible, ya pasó. sí, Eso no tanto se lo agradezco, pero vamos, ya sí, pasó, ya lo ya pasó. trascendimos. Ya, tú Claro, tu vida, yo la mía. No me puedo volver a poner. claro, No sabría qué hacer si un día la tengo enfrente para que me entiendas. Fue claro. así, o sea, ya llegamos a ese punto y todo empezó porque ella empezó con su castigo del silencio y yo dije, yo no lo voy a romper. Mm, Y luego buscó la manera de seguirme humillando a la distancia, ¿eh? Son además bien hábiles para llegar y de veras darte en donde más te va a doler. sí, Pero yo creo, y por eso me es importante el podcast, vuelvo a lo que decía, ojalá, ojalá, y a mí alguien me hubiera dicho que lo que tenía que hacer era alejarme lo claro, más posible y empezar a hacer una vida sin ellos. claro, Sí me es importante, si este podcast puede llegar a una sola persona, que yo pueda hacerle ver que no importa lo que diga el mundo entero, si te hace daño, no es para ti. Aunque sea tu claro, mamá, aunque sea tu papá, aunque sea tu esposo, aunque sea quien sea, sí, porque aprendes que tú eres último lugar. Y ujú, la vida, 59 años se me fueron tratando de complacerlos, sin claro, lograrlo nunca jamás en la vida. Nunca claro, jamás en la vida. O sea, un claro, narcisista puede hacer cosas terribles y espantosas y su tirada al final es, hacen todo para no quedarse solos al final de sus días, mm, porque además, ahorita hemos hablado de muchas cosas, pero lo más grave del narcisismo en los padres es que les quitan a los hijos cualquier noción de autoestima o de valía. claro, Entonces, yo no nada más crecí creyendo que yo era gorda y fea, yo crecí creyendo que era tonta, sí, imposible de querer, o sea, insoportable, sí, intensa, o sea, claro, y crecer así es terrible. Es sí, crecer con cualquier cantidad de armaduras y corazas y máscaras que, que pesan mucho. sí, sí. Y cuéntanos una cosa, tú tienes hermanos, ¿correcto? Yo tengo hermanos. ¿Cómo fue para ellos? Fue, porque también en el libro entendí que muchas veces ponen en diferentes roles a los hermanos y una de las cosas principales que hacen es ponerlos a pelearse entre ellos y como a separarlos para uno a lo mejor ser al que idolatran y el que es el perfecto y así de donde sacan su suministro. ¿Cómo fue en tu familia eso? En mi familia todos tenemos unos roles muy definidos. Mi papá era el cómplice, Ok. 100%, y la familia de ella. Todos sus hermanos y hermanas siempre fueron sus cómplices. Entre los hijos, los roles son, hay tres tipos de rol. Está el chivo expiatorio, Ujú, que es el culpable de todo, el que nada le sale bien, el que nunca complace, el que no, esa era yo. ok. Está el Golden Boy, el Sí, que es, wow, el merecedor de todo, aunque no haga nada, el rey, mi vida, ¿qué quieres? Que me quede en la calle para que tú vivas yo me quedo en la calle para que tú seas feliz. Y están si hay más hermanos, ocupan el papel de los niños perdidos. mm, O sea, la atención se divide casi siempre entre el chivo expiatorio y el Golden Boy, y sí, los de en medio como que son más libres. ok. Claro que si, por ejemplo, el Golden Boy hace algo muy malo, entonces ocupa el lugar automáticamente de chivo expiatorio y yo automáticamente me cambio con él. O sea, Claro, o sea, hasta que, no es genuino ese amor hacia el Golden Boy, no es genuino. Al final de cuentas son incapaces o sea,
desde mi entendimiento ya hoy en día veo que por este trastorno pues son incapaces de amarse a sí mismos y por ende son incapaces de amar a cualquiera. Entonces simplemente son sus Exactamente. mecanismos, como dices, para conseguir esos supplies o esos suministros de Y adulación y además, de... estos roles les permiten triangular. Triangular es una expresión, un como verbo que se utiliza en la jerga de los narcisistas como para comparar. Ok, Por ejemplo, en una pareja, de repente el marido la va a triangular, ay, ve qué chula está esa muchacha, ve nada más qué belleza. Entonces, en automático la mujer se traba, o sea, mm, mira nada más cómo camina. Y tú, o sea, las comparaciones son como triángulo, como meter a alguien más en la conversación y claro, mostrarle cuánto es maravilloso y qué mal estás tú, por ejemplo. sí, O sea, a mí me triangulaban con una tía, con la hermana más chica de mi mamá, que todo el mundo, ay, es que es hermosa, y es tan guapa, y es tan bonita, y tan delgadita, y no sé qué, y ella es mi hija. Y yo me ponía muy mal, porque yo sabía que no era su hija, era su hermana. No ok, es mi hija la mayor, y así, y entonces me triangulaba con ella horrible, y yo sufría, ok, porque decía, yo soy su hija, no ella. sí, O sea, desde chiquita entendí, pero no tenía nombre. Y sí, como creces con ¿cómo te puedo explicar? Con el condicionamiento de que no puedes y no sabes y no, claro, entonces no tienes armas. No claro, nada más, o sea, te abusan de ti y te quitan cualquier arma para defenderte. sí. Entonces, es como vivir en una cárcel. Claro, con Y abuso todo el además son tiempo. De las mega personas que más deberían de quererte, ¿no? O sea, de las personas que deberían de cuidarte, amarte, que es lo que pues cualquier niño espera. Y sí, obviamente, como niño esto lo veo en todos los casos, todo, sea cual sea el caos, cualquier niño que no recibe el afecto, que sus necesidades afectivas no son satisfechas, sea cual sea la razón, se va a terminar echando la culpa porque no puede hacer otra cosa más que sentir que pues él es el problema o ella es el problema. Y además de que te lo digan específicamente que sí eres tú el problema, pues sí me imagino que ha de ser pues una situación muy difícil y muy dura muy porque no difíciles. tienes a dónde ir igual, no tienes a dónde ir. ¿Y cómo fue para Y tus hermanos? ¿Cómo fue para tus hermanos? O sea, ¿sientes que ellos sufrieron igual que tú o hubo alguna diferencia en cómo crecieron? hubo mucha diferencia, mucha diferencia. Ellos andaban más sueltos, vamos. Fuera de Lalo, que fue el Golden Boy, el más chico, mis hermanos eran bastante independientes, les dieron coches muy chicos, pero bueno, mi hermano el menor también tuvo que ver que tuvo un accidente Mm, terrible, donde casi pierde la mano, mm, y pues eso también ocasionó que le dieran mucha atención. ok, Estuvieron operaciones y tratamientos y cosas, entonces, pero él ocupaba ese rol desde que nació, independientemente del accidente o sí, no. Y mis hermanos no vivieron a mi mamá como yo, ni a mi papá. mm, Ellos eran como, yo me reía mucho antes de saber de narcisismo y pensaba, wow, en mi familia mis hermanos son las princesitas y yo el hombre. O sea, mm, sí, entonces, o la gente me decía, ay, la única mujer entre puros varoncitos, seguramente eres la consentida. Y yo volteaba a ver a mi mamá y le decía, no. sí, O sea, fue una infancia terrible y una adolescencia espantosa. Y mi vida de adulta fue igual, porque yo seguí bajo su yugo, pero doblemente, porque entonces, como nadie me iba a querer, mi papá se empeñó pues, en casarme con la persona que me compró. mm, Y yo no me casé por amor, me casé muy presionada.
y mi esposo tenía unos rasgos, yo no sé qué, no, yo lo veía como narcisista, lo veía como copia al carbón de mis papás. Pues sí, prácticamente me casaron y mi papá cometió muchos errores ahí, eh, pero bueno, al final estuve casada 23 años, no, perdón, 19 años, Wow. pero me recuerdo que al año yo ya tenía un bebé y me acuerdo de decirle a mi papá, yo no puedo seguir viviendo con él. Y él me dijo, no, estás tú loca. No, no, de ninguna manera, nada de divorciada. ¿Cómo crees? No, 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 no. Él es muy buen muchacho, yo voy a hablar con él, yo voy a hablar con él y vas a ver que él va a cambiar. Y Mm, otra cosa que me decía mucho era, si tú eres lo suficientemente inteligente, lo vas a tener comiendo de tu mano. Y entonces pasaban los años y yo decía, no, no, nada más no soy inteligente, debo ser una bestia, porque no nada más come de mi, no come de mi mano, o sea, yo acabo haciendo lo que él quiere. O sí. sea, y, y bueno, así me la jalé 19 años, que yo decía, ya no soporto más, me voy a divorciar. Y él me decía, no, no, yo voy a hablar con él. Y así me jaló 19 años. Y el otro prometía cambiar y cambiar, y yo les decía, no va a cambiar. O sea, me acuerdo que la última vez que hablé con mi papá, me dijo, no, no, yo voy a hablar con él. Le dije, entiende, entiéndelo, me apoyes o no me apoyes, me voy a divorciar. Así acabé viviendo abajo de un puente, me voy a divorciar. Y entonces fue que pensó que mi abuela, su mamá, que una señora tipaza, pensó que me iba a convencer de que Mm. siguiera yo casada. Y pues un día me llevó a platicar con ella y cuando yo le conté a mi abuela lo que vivía, mi abuela nada más se volteó a verlo y le dijo, ¿cómo permites que tu hija viva así? ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es, o sea, se repitió un poco el abuso que viviste de niña en tu vida de casada? ¿O qué fue lo que... Sí, eh, para empezar, mi marido no me veía. Ok. O sea, él se casó conmigo porque de alguna manera se tenía que casar con una mexicana para arreglar sus papeles y pues mi papá le proveyó de departamento y de trabajo y de bla, bla, bla. Ah, ok. Entonces, pues yo creo que para él fue una transacción, pensó que yo no estaba de mal ver, pero también subestimó quién soy. Porque aunque Mm, sí, yo también era, o sea, soy hija del caos y tengo mis traumas y cojeo de muchos lugares, pero tengo mi carácter y de alguna manera siempre he sabido quién soy, aunque lo tenía muy, muy tapado de muchas cosas. Entonces yo era muy rebelde. Mi esposo quería que yo me quedara en casa todo el día y que cocinara y que limpiara y que no sé qué. Y yo le dije, no, no es así. Y me dijo, yo voy a ir al súper y tú, le dije, no, de ninguna manera va a ser así. O sea, tú me das un gasto semanal y yo voy a ir al súper y yo voy a tener una muchacha, o sea, olvídalo. O sea, y entonces yo exigía cosas porque mi papá me lo había comprado. O ujú, sea, ya ahorita lo digo así, es espantoso que lo diga así, pero no lo puedo decir de otra manera porque así fue. Y no teníamos amigos, nunca tuvimos un grupo de amigos, nunca salíamos a ningún lado. O sea, la salida era al cine y regresar a la casa. Él, obvio, su familia vivía en Israel, luego se fue a México, pero él, haz de cuenta, iba a casa de mi suegro solo. Nunca me invitaba con él a ir. mm, Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué te vas solo? ¿Por qué no voy contigo? Y vivían enfrente de mi casa, otro plus. ujú, Y entonces, yo siempre me sentí como rechazada. En su vida me dijo que me quería. O sea, le preguntaba, bueno, ¿me quieres? Bueno, eres la mamá de mis hijos. No, pero dime, ¿me quieres? mm, O sea, no, bueno, vivimos juntos. No, no me estás contestando. O sea, nunca, nunca me dijo que me quería en 19 años. Y al final mis abuelas fueron quienes me apoyaron para mi divorcio. Y ahí mi mamá se puso peor contra mí, mm, porque ella siempre amenazó, mis papás se llevaban del nabo, con todo y que era su mejor cómplice, se llevaban muy mal y siempre ella estaba amenazando con que se iba a divorciar. Y de repente, pues llego yo y me divorcio antes que ella. mm. No.
O sea, ¿cómo me Claro, atrevo a hacerle eso a un narcisista? O sea, no. Y sí. entonces, se puso peor contra mí. Se puso muy, muy agresiva, ya no se medía. Mm, Y yo, pues, tratando por aquí, por allá, otra cosa, mira, yo no sé, yo no sé si sea solo en mi familia o en todas las familias de narcisistas, pero nos ha costado mucho todo lo que es mantenernos a nosotros mismos, la parte económica. ok. O sea, bueno, a mí me educaron para depender. Me acuerdo Ujú, que cuando estaba yo terminando la prepa, le dije a mi papá que yo quería ir a la universidad y yo quería estudiar medicina, o por lo de perdida psicología o algo. Me acuerdo que se rió de mí en mi cara y me dijo, no, no, tú aprende a hablar inglés y aprende a cocinar. mm, No, no, qué universidad ni qué 8 cuartos. Nada que ver. Nunca me ayudaron. Era como, si yo pedía ayuda, era como que, wow, siempre te tenemos que ayudar, pero no me educaron para trabajar, nunca me enseñaron un oficio, nada. Yo me divorcié y fue como tirarme al agua sin saber nadar, o sea, ujú, y pero eso es lo que a ella le convenía, para que siempre dependiera de ella y siempre claro, estuviera como perrito faldero atrás de ella. claro. Y, pero, y otra cosa que también era espantosa, que yo creo que mucha gente se va a identificar con esta parte, de alguna manera, yo no sé qué dicen o cómo lo dicen, o si ya es un código que hay entre nosotros, o sea, entre el narcisista y sus víctimas, que cada vez que hablaba con ella por teléfono, aunque fuera para una tontería o para algo, y a la hora de colgar, algo decía que yo colgaba y me quedaba con una sensación de, ya la regué, Dios, algo dije espantoso. Y entonces ya te quedabas, ya te arruinaba el día. O sea, ya me quedaba yo con esa sensación, con mucho nervio, a ver ahora qué me va a hacer, ahora con qué me va a salir, ahora Sí, así. Te estoy diciendo que yo me fui a vivir a Israel, o sea, me vine a vivir a Israel en 2013 y cada vez que hablaba con ella, incluso al otro lado del mundo, me quedaba con esa sensación. O sea, sí. es espantoso y es ridículo que una mujer de más de 50 años tenga que vivir eso, pero Bueno, no pues no, sabía. sí, O exacto. sea, Yo creo que más que decirle espantoso y ridículo son las consecuencias del trauma y son las consecuencias de la falta de comprensión y como tú dices, de estas ideas que nos implantan de que a los padres hay que mantenerlos cerca y respetarlos y honrarlos. Ok, sí, en general esa es la idea, pero no cuando los padres son la fuente principal de tu abuso y de tu dolor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender que hay ciertas creencias que se vale cuestionar todo el tiempo para entender si nos aplican o no. Porque sí, claro, la idea general es que la familia es la fuente principal del amor, pero cuando no lo es, entonces tenemos que aprender a cuestionar todo lo que parte de ahí. Y creo que necesitamos hacer conciencia como humanidad que vamos nosotros primero, siempre. Y creo que ese es uno de los mensajes más importantes que entendí que le quieres dar a otras personas y que yo trato de dar constantemente, es que vamos primero. Y eso no es egoísmo, eso es supervivencia y es amor propio. Y cien por entonces, ciento si nos amáramos realmente, cosa que también hay que aprender a hacer y que nunca es tarde para hacer, nunca permitiríamos que sea quien sea nos abuse o nos pisotee de esa manera. Y claro, es mucho más doloroso cuando es una mamá o un papá, es muchísimo más doloroso, o un esposo, pero pues ni modo, ni modo. Ahora sí que es lo que es y no tenemos por qué aguantar abuso de absolutamente nadie. Entonces, exactamente. pues sí.
Pues qué bueno que lo lograste. Y ahora, Alicia, me gustaría que nos platiques un poquito, porque si no, no vamos o sea, está interesantísima la plática y yo platico contigo horas, pero quiero como tocar muchos temas. A ver, antes de entrar en cómo afectó en tu vida de adulto a nivel tus propias adicciones y tus propios problemas ya con el juego y todo eso, ¿cómo fue para ti tener hijos y relacionarte con tus hijos desde una forma de una madre completamente pues ausente y emocionalmente alejada y inestable? ¿Cómo viviste eso y cómo es para ti la relación con ellos ahora? Bueno, híjole, ese tema es muy delicado porque mi mamá me triangulaba mucho con mis hijos, Ah, mucho. O sea, yo, bueno, la historia con mi historia es así como una tragedia griega. Eh, Tuve a mi primer hijo súper bien y mi mamá se enamoró de él. mm, Entonces, pues mi hijo era sus ojos, sus ojos. Y yo pues vivía, mi marido se iba a trabajar todo el día, yo no tenía nada que hacer, entonces me iba a casa de mi mamá, porque además así era la usanza, vamos. mm, ¿Qué vas a hacer? Ya vente, o sea, entonces me agarraba al bebé y íbamos a hacer mandados juntas, o vamos, yo era su secuaz. Y me acuerdo que un día mi hijo tendría como un par de años. Y algo le pidió y le dije, no, yo le dije que no le voy a dar porque X o Y. Y entonces ella, como toda buena narcisista, le dijo, ven mi vida, tu mamá está tontita, ven, yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. Y entonces, así como que le dije de ninguna manera, él es mi hijo. Y si tú no te cuadras y no respetas lo que yo estoy diciendo, pues no lo vas a ver y se acabó. Y entonces me dijo, ay, sí, eso ya lo veremos. Y entonces le dije, Jimmy, vámonos, agarré a mi hijo y me fui. Y me acuerdo que volví a ir a su casa un sábado que había comida grande. Y entonces le dije, mira, aprovechando que está aquí tu mamá, estaba mi abuela y mi papá, le dije, aprovechando que hay testigos, te voy a decir una cosa, mis hijos son mis hijos y lo que yo digo se respeta. Y me perdonas, pero tú no le puedes hablar así a mi hijo de mí. Pero le hablé con todo respeto, pero de manera muy asertiva. Y mi papá, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu mamá? Y mi abuela, bueno, ¿cómo te atreves? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no están viendo? Eran sus cómplices, hacían el trabajo sucio. Y entonces como que le bajó tantito porque yo sí me ponía muy mal. Pero bueno, así es ella. O sea, ya, ¿qué le haces? Y luego en el Inter perdí a un bebé que ay, nació y falleció, que esa parte también fue una pesadilla, pero ahí sí de alguna manera ella estuvo apoyadora porque eso le daba como que la ponía bien el público, ujú, ay, está ayudando, está con su hija, vamos. Luego nació mi tercer hijo y con él también quería, o sea, nunca fue tanto amor como con el primero. Hacía mucha diferencia entre mi hijo y mis sobrinos. O mm, sea, te puedo decir que mis sobrinos nunca sintieron que mi mamá los quería ni tantito. mm, Vamos. A mis cuñadas, les hizo la vida negra. O sea, mm. yo a mi cuñada le digo que vamos a ponerle una escultura a su nombre, vamos a quitar la Diana y la vamos a poner a ella. O sea, y se ríe. Muy duro, muy duro. Mi mamá odiaba a la familia de mi papá, nunca se llevó bien con ellos. Y en la familia, en casa, todo era incongruente, porque haz de cuenta, los viernes en la noche invariablemente íbamos a cenar a casa de los abuelos. Y entonces, mis papás se peleaban y entonces ella no iba. Y mi papá llegaba y, ay, es que mi esposa no se siente bien.
mm, Y yo decía, ¿por qué miente? Pero si yo decía una mentira, nada más para librarme de sus palizas, me ponía peor. Y entonces me decía, la mentira es lo peor, pero él mentía delante de mí, de sí, todos. O sea, esas incongruencias hacen claro, mucho daño, porque sí, nunca sabes qué está bien o qué no está bien. O sea, claro, ¿cómo me dices una cosa y haces otra? sí, O sea, entonces, mi relación fue muy mala gracias a ella y después entendí, muchos años después entendí por qué. Justo después de que supe del narcisismo, o sea, en los primeros meses despuesito, me alejé de todo el mundo. Es como la gente que sabe de repente que tiene relación con un narcisista, de repente entra en hipervigilancia y todo el mundo ya es narcisista. O mm, sea, este es narcisista y o sea, ya todo el mundo se convierte en narcisista a mis ojos. sí, Entonces me alejé de mucha gente, entre ellos también de mis hijos, porque no ok, me entendían. Yo sentía que no me entendían, ujú, como que me minimizaban, como que les decía, es que mm, no entienden lo que yo viví, vamos, no entienden, sí, no, no, sí, sí. Y me acuerdo que ya que me pasó la hipervigilancia, eh, mi segundo hijo se iba a casar y me acuerdo que lo cité en un café en Tel Aviv, que era donde nos quedaba céntrico, y, y me acuerdo que me senté a hablar con ellos y esta parte es muy dura porque empecé diciéndoles, entiendo que ustedes nunca jamás en la vida vieron que alguien me tratara con respeto, mm, pero ya es hora de que ustedes me respeten. mm, Y decir eso es muy doloroso. Es darte cuenta de que nunca te trataron con respeto, de que quien te debió de haber amado en lugar de hacerte bien te hizo daño y que tus hijos te vieran, o sea, mis hijos me vieran así. Fue así como muy duro, muy duro. Pero con mi hijo el mayor, desde mucho antes de que yo hiciéramos aliado juntos, hablamos muchas cosas. Yo a mi hijo le pedí perdón, perdón del alma, mm, muchas veces, por no haber sido la mamá que él necesitaba, así de plano, en vida. Y cada vez que teníamos un desacuerdo, lo hablábamos y decíamos, bueno, va, de hoy a mañana, va, de hoy a mañana. Y el pasado se acabó. Empezábamos de veras en una hoja limpia. Con un narcisista, eso jamás va a suceder. sí, Cualquier cosa o está de mal humor o no le hiciste nada o como sea que sea, empiezan a abrir el archivo. A ver, en Los Ángeles, en 1920 tú dijiste y tú me sí, hiciste y, oye, espérame, pero eso ya lo hablamos, vamos, ya no viene al caso. No, no. Nunca buscan arreglar, todo lo archivan. Y sí, si les cuentas algo bonito, te lo arruinan. ujú, Eso hacía mucho mi esposo. mm, Cuando yo llegaba de buen humor, si me veía sonreír, hacía hasta lo imposible por verme mal, hasta que no llorara yo. O sí, sea, sí, y mi como que para mamá era sentir, igual. o sea, para sentirse bien tienen que lastimar a otra persona, ¿no? Al de Es su enfrente. suministro que más aprecian. O sea, el Oye, suministro de ser sí, alabados también les gusta, pero no tanto. claro, claro. O sea, es más poderoso el hacer sentir mal a otros. Exacto. La Oye, humillación es wow. Alisa, y a ver, para mí y para muchos otros de las personas con las que he platicado, algo que nos ayudó a empezar a soltar y a sanar y a perdonar fue entender un poco de dónde venían nuestros padres y por qué casi siempre ellos también terminaban siendo hijos del caos, ¿no? Y según el libro que yo leí, el que me recomendaste de Padres Narcisistas, dice que casi siempre
los hijos de los narcisistas terminan o siendo narcisistas también, o pues no sé, terminan deprimidos o adictos o pues con los rezagos, obviamente, ¿no? De crecer en un ambiente así. Y como dices que que tus abuelos y las hermanas de tu mamá las solapaban y eran sus cómplices, ¿cómo fue su ambiente? ¿Ella creció con papás narcisistas, sus hermanas también son narcisistas o de dónde nace el narcisismo? Mira, te digo la verdad, esa es una pregunta que yo me he hecho mucho. No te puedo contestar porque mi abuelo materno falleció cuando yo tenía 2 años y no me acuerdo de él. Ok, No te puedo decir bien a bien quién de los dos, o mi abuela era muy especial, tenía muchos rasgos, pero no me recuerdo que fuera como mi mamá. ok, No sé. O sea, sé que mi mamá no la quería, contaba cosas ok, espantosas de ella, y a su papá tampoco. ok. Real, de su papá solo me contó una anécdota y espantosa. O sea, ni te la voy a repetir, Sí, o sea, pero y seguro no es justificación, pero lo más probable es que vivió una infancia bastante mala ella también, ¿no? O sea, otra vez, no es justificación, es comprender por qué se repiten los patrones. mira, te voy a decir la verdad. Dicen, sí, los narcisistas tuvieron una infancia muy dura y no sé qué, pero yo también viví una infancia a manos de mi verdugo. Y yo no me dedico a estar humillando a la gente, al contrario, Claro, estoy tan claro, ocupada tratando de sanarme yo y sí, tratando de salir adelante yo, que a qué horas voy a estar fregando al vecino, al contrario. O sea, claro. No, qué suerte para ti, la verdad, qué suerte para ti. Y yo lo platico muchas veces con mis hermanos también, que fuimos muy afortunados en ese sentido, ¿no? De cómo la vida o Dios nos iluminó y nos guió hacia eventualmente la sanación y todo eso. Pero sí es lo que dice, ¿no? La especialista en narcisismo dice que es muy probable que muchos hijos terminen con esos mismos rasgos de personalidad o con el sobre desorden de la todo, personalidad. sobre todo en los Golden Boy, Exacto, en los sobre Golden todo Boy, los niños dorados. claro, Ellos se vuelven como copia al carbón corregida y aumentada. claro, Te lo porque digo porque eso lo he visto. aprenden a maltratar, porque es lo que ven, ¿no? Aprenden a humillar. Y aprenden a que lo único que hace sentir bien a su mamá o a su papá es que ellos sean perfectos y todo eso. O sea, son puras conductas que se van aprendiendo e interiorizando, normalizando y al final pues termina en un problema. Eh, Mira, no es que hagan cosas para quedar bien con los papás. No tienen que hacer nada ok, para que ok. los papás les aplaudan y les compren y vamos. Solo por respirar ya son Golden Boys, vamos, no es Mm, de que sean ok, más brillantes o ya. al final lo que hacen es a todos quitarnos armas para sobrevivir. Mm, Eso es lo que hace una madre narcisista, desarmarnos a sus hijos para que siempre estemos con ella. O ya. sea, esa parte es como muy macabra, la verdad, Claro, para que la pero sucede. necesites o para que te sientas lo suficientemente insegura en la vida que regresas con ella a pesar de que sabes que es la única que te daña, ¿no? O quien más te daña. Más sumándole las ideas que ya dijimos, que cómo pueden formar a las personas y sobre todo en una comunidad tan, pues cerrada, tan unida y tan pro familia y todo eso. Bueno, Exactamente, pero no hace bien. sí, Creo que no. la gente debería de guardarse sus opiniones y sus juicios para ellos. Claro, sí, No, bueno, no ese es, exteriorizar porque no hacen nada bien. sí, Nada. eso debería de ser universal. Me queda claro. Y pasando a otra etapa de tu vida, ¿cómo empieza tu tema con el juego y la ludopatía? ¿Qué es lo que empiezas a sentir tú en ese mundo donde a lo mejor es tanto el dolor que ahí te refugias o qué pasa en ti? Antecedente. En mi familia, el viaje anual era a Las Vegas, Ok,
y en la casa se jugaba pula y póker y de todo, los fines de semana, en familiar, como sea. Mis papás toda la vida tuvieron carés, tandas, yo qué sé. Mm, Vamos, el juego en mi familia era súper, súper aceptado. ok. Y yo la verdad era bastante normal, tranquila, siempre luchando, persiguiendo la chuleta, ya sabes. Ujú, Y empecé a ir los domingos, que no tenía yo mucho que hacer ni mucho que salir, al casino. Empezaron a abrir miles de casinos en México y, después del desayuno con mi papá, nos íbamos, o del desayuno, me metía un ratito al casino y me iba a mi casa. Y empecé así, yendo de repente, empecé a ir más seguido, de repente empecé a buscar la manera de ir, no nada más de que, mm, o sea, ya era empezar a buscar, programar los horarios para ir, muy preocupada por siempre tener que tener dinero para ir a apostar. ok. Y me di cuenta de que crucé una línea porque se volvió en mí una obsesión. Mm, Y entonces empecé a pensar eh, chueco. O sea, te voy a explicar qué es el piensa chueco, que luego se menciona en los grupos. Yo me sentaba a jugar en una máquina y ya cuando ya estaba yo jugando, mi única intención era ganar, ganar, ganar y ganar mucho dinero. Número uno, ujú, para tener que apostar mañana, ok. número uno. Sí. Y número dos, porque yo de repente quería ser como la Madre Teresa. Entonces decía, wow, si me gano un acumulado de tanto, y entonces lo empezaba a repartir, y Mm, para que te des una idea, de repente no me alcanzaba. O sea, en tus sueños imagínate, para sí, repartir. estás jugando frente a Ok. una máquina dándole, y estás haciendo numeritos, estás viendo de cuánto es el acumulado, y ya lo repartiste, y Mm, ya no te alcanzó. entonces Y necesitas eso, más. exacto, pero mientras estás jugando y estás perdiendo lo poco que tienes. Ya. Un día me di cuenta de que ya tenía yo un problema y dije, ya no voy a ir. Y entonces la obsesión empezó con más fuerza, como cuando le quitas a tu cuerpo la droga que de repente te la pide y te viene así la abstinencia, Sí, que sí, dices, muero por algo. Bueno, sí. pues así, muero por poner una apuesta. Ok. Y entonces, me acuerdo que un día ya había juntado el dinero del mantenimiento y dije, voy a ir nada más 200 pesos. Si se pierden, bye. Si lo gano, me paro y me voy. Se fueron los 200 pesos y me paré y me fui, pero me fui a mi casa por más dinero. Ay. Y entonces me traje todo lo del mantenimiento. Lo que te estoy contando lo puedes oír en cualquier grupo 1 millón de Sí, veces, sí, peor, sí, tantito. sí. Y entonces, me acuerdo que regresé y fui metiendo de a poquitos. Ya no eran las 11 de la mañana ni las 12, eran las 5 de la tarde. Mm, Y de repente me vi sentada frente a una máquina y no sabía si pararme e irme, si pararme y comprar otro ticket, si seguir jugando. Me quedé paralizada con una opresión en el pecho que me quería morir. Y me acuerdo que, bueno, yo tenía conocimiento del grupo y de los 12 pasos porque en algún momento había ido con los codependientes y en algún momento había ido a comedores compulsivos. Y mm, entonces me acuerdo que dije, Dios, sácame de aquí porque yo no me puedo mover. mm, Y Dios me sacó de ahí. Me habló mi mejor amiga, me dijo, vamos a junta de codependientes. Le dije, por favor, pasa por mí. Me paré y me salí. Fue el último día que aposté, fue el 7 de noviembre del 2010. Jamás volví al casino y me negaba terriblemente a ir a recuperación. No quería ir a grupo. Eh, Mi hermano también es ludópata. De hecho, trabaja mucho en la comunidad con adicciones y eso. Y me dijo, ven al grupo. Y le dije, no, 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 yo a esas horas trabajo. Yo daba masaje a domicilio. Entonces, mm, no, pues a las 7 de la noche, no, ¿cómo crees? A esa hora me llaman mis clientes, a esa hora estoy ocupada. El caso está en que un día mi poder superior me puso a 500 metros del grupo, justo a la hora de la junta. ok. Y entonces llegué
y no me había identificado, eso pasa mucho, no me había identificado con nadie, yo tampoco había perdido millones, ni imperios. Sí. El juego de veras hace a la gente perder todo, 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 franquicia, todo. Y ahí empecé mi recuperación. Es muy importante lo que acabas de decir, porque muchas veces creemos que para poder decir sí, tengo un problema y soy adicto, tengo que haber ya perdido todo o tuve que haber tomado diario 7 botellas y la verdad no, porque lo que dices es, en ese momento yo sentí que esta opresión, que no podía, que llevaba 8 horas en el casino, o sea, no importa el nivel de juego o el nivel de sustancia que ingerimos, yo creo que más bien es la razón por la que lo hacemos, que siempre es la mala solución al problema real, que es tapar algo que estamos sintiendo, es tapar el dolor o tratar de llenar un vacío que no se va a llenar nunca con una sustancia externa y hacerlo de una manera compulsiva sin poder parar a pesar de querer parar, ¿no? Que es lo que Es tú la dices. adicción, esa es Exacto, la adicción. Y exacto. además es muy difícil hablar de esto, Claro. Y esa es mi porque segunda además es, pregunta que te quería hacer. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque yo creo que hay mucha gente ahí, en ese punto. ¿Por qué tenías esa resistencia a ir a la junta y decir, sí, tengo un problema? ¿Qué es lo que sientes ahora viendo para atrás? ¿Que no querías aceptarlo o qué? Porque ahí es donde se atora mucha gente, ¿no? De yo no, yo sí lo puedo controlar, yo sí lo puedo controlar. ese es un mito, es un super mito, yo lo puedo controlar. No quería comprometerme, o sea, Contigo como que misma. no quería comprometerme porque a lo mejor no quería aceptar que tenía un problema y como era algo que me encantaba y cuando tienes una adicción pasa esto, sientes que si dejas tu sustancia te vas a morir. Ok. O sea, es esa sensación de si dejo de jugar me voy a morir. O sea, no voy a aguantar. ¿Cómo va a ser mi vida? Eso sí, es muy enfermo, Claro. pero sí, mucha gente y bueno, estuve mucho tiempo en grupo y vi llegar cualquier cantidad de gente, di miles de bienvenidas y la gente se iba diciendo, yo todavía no llego, yo no llego a eso, yo no hago esas cosas y les Mm. decíamos, todavía, aún no las haces. Y regresaban meses después y Sí. nos decían, tenían razón. Yo que Mm. no robaba, ya robé. Yo que no hacía esto. Yo que no mentía, ya mentía. O sea, yo que... Yo. Claro. O sea, no es fácil aceptar que tienes un problema de adicción, Sí. pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, el programa de 12 pasos me salvó la vida 2 veces, no una. O ¿En sea, qué sentido? Ok. esa cuando el juego, Ujú. que dejé de jugar, arreglé mis relaciones con mis hijos, Mm. empecé a trabajar, salí de deudas, o sea, esa parte, y sí lo quiero mencionar, los adictos al juego, los ludópatas, siempre están preocupados por las deudas. Claro. Quiero que todos me oigan y sepan que las deudas es lo último que se soluciona. Mm. Primero hay que curar la causa y después todo empieza a suceder como por arte de magia. Ay, qué bien. Se va a oír como muy jalado de los pelos. Yo viví milagros. Yo No, no, viví no se oye jalado de los milagros. pelos. Yo creo que sí, son milagros. Yo también, o sea, yo lo puedo ver en gente a mi alrededor y la transformación de cualquier salida de cualquier tipo de adicción sí se convierte en un milagro. No, o sea, sí es un milagro que te liberas, pero empiezan a ocurrir milagros en tu Claro. vida. Claro, O porque ya sea, estás en otro estado energético, ya estás vibrando otras cosas, ya puedes ver la vida las desde otra deudas, forma. de veras, bueno, estaba enterrada en deudas hasta acá. Después de mi quinto paso, pum, 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 de repente todo se acomodó. De repente todo se acomodó, empecé a trabajar más organizada, empecé a ganar más dinero, empecé a hacer lo que tenía que hacer y todo se fue acomodando. Es una maravilla.
Y Ujú, la segunda vez que me ayudó mucho los 12 pasos, cuando estaba yo justo en la crisis de que supe del narcisismo y me ubiqué como he vivido una mentira, 60 mm, años, o sea, ujú. mi hijo mayor falleció. Ay, no me digas. Ay, lo O sea, siento dentro de mucho. la crisis Sí. se me vino la peor de mi vida y acabé en Samadhi. Mm, Y lo que, bueno, llegué a Samadhi y aunque yo no me metía nada, ni jugaba, ni, vamos, me trataron como un adicto más. Hice programa de 12 pasos ok, y traté ahí mis heridas de niña. ok. O sea, fuiste a Y sanar. fui a sanar, número uno, llegué a Samadhi por consejo de mi hermano Samadhi, y yo nada lo más único para que quería, aclarar, nada más aclaremos qué es Samadhi para los que nos ven. Samadhi es una clínica para adicciones, para adictos, vamos, en Chihuahua, que, bueno, su creador fue adicto al juego, o vamos, es un adicto al juego, y hizo la clínica para adictos al juego. Hoy en día reciben adictos de todo. Ujú, Y bueno, tiene un staff, la instalación está maravillosa, la atención, las terapias. Yo llegué a Samadhi huyendo. Yo quería sí, encerrarme y no saber del mundo. Recién se había muerto mi hijo, tenía un mes de muerto. Y me ayudó muchísimo a, a sanar mi parte de víctima de padres narcisistas. ok, O sea, salí de Samadhi sin ese rencor, sin ese, yo, t- bueno, se me ocurría hacerle cosas a mi mamá, o sea, sí. espantosas, quería yo vengarme, quería yo, al final, los 12 pasos me dijeron, tú necesitas curarte tú y dejar que los demás se hagan bolas, y de Mm, eso se trata el programa, de ujú, sanarte tú. claro. Para mí es así como que wow, y me acompañan los pasos todos los días de mi vida. Y no es fácil, y a veces se te olvida y siempre tienes que regresar. Y de ahí fue que decidiste entonces, o cuánto tiempo pasó, cómo llegaste a querer ser tu coach de 12 pasos. Yo estudié coaching casi al año o un par de años después de que llegué a Israel, lo estudié aquí, Ok, porque sí, me encantaba, o sea, si algo hay que me encanta es platicar con la gente y preguntar, y yo soy muy curiosa y no. Y dije, ¿cuántos años me quedan de masajista? O sea, ya estoy, y ya también estaba muy cansada, y entonces estudié coaching. Y lo primero que te dicen es que necesitas especializarte en algo. Y yo muchos años no supe en qué, aunque ok, todo el tiempo lo tuve en las manos. sí, Y cuando salí de Samadhi fue que, bueno, cuando supe del narcisismo, ya tenía yo el diploma de coach y tomé una preparación con Iñaki Piñuel, que es un doctor psicólogo español, que es como la eminencia en trato para víctimas de narcisistas y ok, prepara psicólogos y coaches. Entonces tomé la preparación con él y sí, tuve algunos coaches víctimas de narcisistas. Y bueno, después ya se vino lo de mi hijo y cuando regresé de Samadhi fue que decidí que iba a trabajar con ludópatas. mm, Y en eso estoy. Pero sí me era muy importante hablarlo, que la claro, gente sepa que está bien alejarse, que no se claro, dejen guiar por prejuicios de otras personas. Nadie sabe mejor que nosotros mismos lo que nosotros necesitamos. Solo claro. necesitamos escucharnos. Claro. Y también creo que no tienes que irle contando a todo mundo si tienes buena relación o no con tu mamá, o sea, si lo que les preocupa a algunas personas es el juicio, porque entiendo que hay o sea, mucha gente todavía no logra a lo mejor trascender o liberarse de el qué dirán, que tristemente la verdad sigue siendo una prisión demasiado grande para demasiadas personas no tienen que contarlo, ¿no? O sea, no tendrían que ir Además, por la vida diciendo, no, yo no me llevo con mi mamá porque me alejé, porque es narcisista. O sea,
Al fin de cuentas, lo importante es ponerse a uno mismo primero y darnos o empezar a darnos ese amor que nos hubiera gustado que nos den de niños, sea cual sea la situación. Muchas veces el trauma no es grande y simplemente los niños aprenden a hacer ciertas conclusiones o a, no sé, compararse en la escuela a pesar de tener una familia muy bonita, con mucho amor y empiezan a desarrollar estas autocreencias que son puras mentiras, honestamente, de que no nos merecemos, de que no somos suficientes. Y es nuestra propia mente jugando en nuestra contra que nos lleva a, pues, a alejarnos de nosotros mismos. Y todo eso se soluciona si nos aprendemos a amar como si fuéramos ese niño que todavía está ahí, todo, no sé, hecho bolita, sintiéndose solo, triste, miedoso en su cuarto de la infancia, ¿no? Y eso yo creo que es un trabajo que nunca vamos a tener que dejar de hacer. O sea, siempre. Y Es lo yo que por te eso, iba a yo decir. aquí tengo mi foto de mí de chiquita que en algún curso me dijeron, pon tu foto de ti de chiquita donde la veas todos los días y como si fuera tu propia hija, que la tienes que amar y la quieres amar y la cuidas y la proteges, así te lo das a ti. Llegar a eso, Linda, a mí me ha tomado cualquier cantidad de terapias. Sí, He sí, entiendo. tomado terapias y sigo tomando terapias Sí, y sigo sí, haciendo cursos y sigo y sigo y sigo y he trabajado mucho con mi niña interior y no hay que quitar el dedo del renglón. sí, no Siempre acaba va a el haber trabajo. algo más. Sí, no acaba, no acaba. Es un No trabajo acaba. de toda la vida. Y ¿sabes qué? Es un trabajo muy lindo. Ujú. Duele, la verdad Sí, duele sí, mucho, sí, pero libera, sí. libera, libera y sí se puede, sí Hoy te se pregunto puede. una cosa que me preguntan mucho a mí, a ver qué nos cuentas tú. Me dicen, ¿y algún día deja de doler? ¿Qué opinas tú? Sí, deja de doler, pero nunca se olvida. O sea, yo ahorita, por ejemplo, cuando recién supe de narcisismo, haz de cuenta que yo tenía todo, miles de recuerdos, yo creo que más de la mitad de mis recuerdos estaban enterrados y empezaron a Claro. salir como en olla de presión. Yo no dormía, me despertaba con pesadillas, recuerdos, lloraba, Ay, gritaba, maldecía. Fue una época terrible, terrible, o sea, ahí además me quería morir. Y entonces mi hermano, no, por favor, necesitas hablar con un psiquiatra. No, ya no quiero, ya acabé. Y al final me medicaron, mm, yo, sí. o sea, psiquiatra, psicóloga, medicina, todo. Pero ahora lo veo como desde afuera, como espectadora. Ujú. En ese Claro, momento lo sentía en carne propia, como que lo claro. volví a vivir y de alguna manera lo fui procesando. Sí. No sé cómo, o sea, es algo que la mente hace sola y de repente me vi de lejos. Entonces, como Ujú. que entiendo la escena, pero ya no la siento en carne propia, no la vuelvo a sentir, no me vuelve a doler. Claro. A veces digo, wow, o sea, sí, se pasaron de lanzas, o sea, Mm, pero, pero poco a poco, y vale la sí, pena. La verdad es sí. que despertarse en paz no tiene precio. Wow, Alisa, pues sí es una super historia que tiene demasiado y te admiro mucho, has vivido y has sobrevivido muchísimo y qué bueno que nunca te diste por vencida, qué bueno que nunca dejaste de buscar y que sobre todo como yo y muchas otras personas que llegan aquí, que pudiste darle otro significado a ese dolor y qué mejor significado podemos darle que ayudar a otras personas a que a lo mejor lo vivan diferente, a que a lo mejor lo vivan menos doloroso, a que sea más corto su camino de Que estén sanación. acompañados, que no Exacto, estén exacto, solos. El hecho exacto, de no saberte, de saberte acompañado, cambia todo. exacto, exacto. Sí, y Esa, como dice Gabor Mate, dice, el trauma no es lo que viviste, es quedarte solo con lo que viviste. Y claro, que nadie te valide. Y yo creo que ahorita que me contabas de cómo fue para ti enterarte de que tu mamá es narcisista y cómo fue eso, es porque
yo creo que de pronto fue como un golpe de validación, de que no estás loca, de que sí tenías razón, de que algo no estaba normal, de que te maltrataron muchísimo, de que pues fuiste una víctima muy fuerte de ese trastorno de personalidad. Y la validación, pues sí, duele también, ¿no? Porque es Y como, claro, fue además, real. sí, pero ¿sabes qué es lo que más duele? Que de alguna manera yo, bueno, hablo por mí, yo me fabriqué la imagen de que mi familia era una familia linda. O sea, de alguna manera entras en disonancia. Sí, No, para sobrevivir, porque sí, si no, sí, imagínate a ti de niña de 7 8 años pensando en que tus papás pues están mal, ¿no? O sea, están mal, no te van a dar lo que tú necesitas. Tus abuelos o tus tías son cómplices de tus papás. ¿A dónde te vas? ¿Con quién te vas? Eres indefensa, completamente dependiente. La mente de los niños hace lo que sea necesario para que sobrevivan. El problema es que esos mecanismos de supervivencia se convierten en los mismos mecanismos que destruyen al adulto. Entonces ahí es donde es tan importante que los jóvenes vean esto para que entiendan que todos esos rasgos de personalidad que algún día nos salvaron, si no los cambiamos, nos van a terminar por destruir y nos van a llevar a repetir lo mismo, que es lo que no queremos hacer, o a caer en adicciones, o a caer en depresión, o a cada quien, pues, por donde la vida lo lleve. Pero definitivamente por eso, para mí nace este proyecto también, para que la gente, o sea, mi primer cosa que les digo es, no están solos, no están solos. Todos nosotros crecimos calladitos, avergonzados, sintiendo que somos los únicos en el mundo que están viviendo esto y especialistas en poner una cara bonita saliendo de la casa para que parezca que todo está bien. Y pues eso es muy, muy, muy doloroso y muy cansado. Y si no lo sanamos y lo destapamos, terminamos yéndonos por el mismo camino y repitiendo lo mismo y haciéndole lo mismo a nuestros hijos. Entonces, pues sí, sí, sí es muy importante poderlo hablar y poderlo resignificar. Si no es por otros, 100%. por nosotros mismos para empezar, pero pues qué mejor que poder ayudar a otros, ¿no? Yo creo que qué mejor sentido le podemos dar a tanto dolor que el ayudar a otros a vivirlo a lo mejor diferente. Lo que yo hubiera dado porque alguien me dijera, aléjate, Exacto. Sí, sí, no sí. estás solo, no estás sola. O sea, Claro. wow, eso hubiera sido, bueno, todo pasa por algo. Sí, Más vale sí. tarde que nunca, ¿no? Exacto, te llegó a una edad que te tenía que llegar y pues por algo nos pasan las cosas como nos pasan. A mí también me tomó muchísimos años llegar aquí y decir, no soy eso, nunca fui eso, no me da pena, no me da vergüenza, no, ahora sí que el mundo entero se entere porque pues yo soy yo y lo que viví no me define de ninguna manera. Y además callar lo que pasó no lo cambia. O Exacto. sea, No lo además, cambia y sí lo perpetúa. No lo cambia y sí lo perpetúa. exactamente, exactamente, me gustó como lo completaste. Sí. Ay, pues mil gracias. Yo te agradezco muchísimo. Sé que nos tomó un rato llegar a este momento en ir y venir de quedar Israel y las horas y todo, pero bueno, Fue lo maravilloso. logramos y te agradezco muchísimo tu apertura. Te reitero mi gratitud por esta historia y por, pues, querer compartirla con, espero que nos vean muchas personas. Y como dices, aunque sea una que nos vea, que le sirva y que le cambie la vida, es Ya, suficiente. Y también te reitero mucho mi admiración de tu persistencia, de tu resiliencia, de tu insistencia por querer sanar y por estar mejor y por querer ayudar a otros. Así que gracias. Ojalá pronto volvamos a platicar. Yo creo que hay mucho de qué hablar. cien por Entonces ciento. ya veremos qué otro tema nos trae por aquí de nuevo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vernos. Este fue otro episodio de Hijos del Caos en el que hablamos de cómo es crecer con una mamá o un papá narcisista. Así que si tú sabes de alguien que pueda beneficiarse de este contenido, que a lo mejor
no sabe cómo pedir ayuda, solo mándaselo y a lo mejor le cambias la vida. Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube. Suscríbanse al canal Somos Hijos del Caos. Pónganle la campanita para que les avise cada vez que hay otro episodio. Y a todos ustedes, hijos del caos, recuerden, no están solos, no están solas. Aquí estamos para escuchar, para sanar, para soltar y para seguir adelante. Gracias. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. Hasta la próxima.